Vamos a esperar a lo que mis hermanos se conectan. Dios bendiga a los hermanos que en esta noche nos vayan a acompañar en esta administración. Gracias. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Bendiciones. Gracias, mi hermana Erika. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Por ahí vamos a estar trayendo la palabra de Dios. Pongamos mucha atención. Estamos viviendo los últimos tiempos. Gracias a mi hermana Erika, al Estado de México. Por ahí, hermanos, hemos estado muy ocupados, por lo cual, iglesia, no había podido entrar a este canal por Facebook, pero espero tú lo recibas, iglesia. Espero tú lo recibas, esta palabra y no me le cambies. Es bien importante tener conocimiento de eso que estamos viviendo, porque muchos se van a enfriar, muchos se van a perder por la falsa enseñanza, falsa doctrina que estamos viendo el día de hoy. Se está apostatando, se está llegando a tanta ofensa, como la ofensa es la señal de los últimos tiempos. Lo estuve dando por ahí con mis hermanos en la iglesia, y para mí es un gusto poder transmitir esto para los hermanos, que mañana me voy a comunicar con varios hermanos que me han mandado mensajes. Yo mañana, sin falta, primeramente Dios, si el Señor me lo permite, voy a estar comunicándome con cada uno de ustedes. Así que, hermano, muy buenas noches. Gracias, mi hermano Jorge. Gracias, de verdad, mi hermana Andrea, todos los hermanos que estén conectando. No me le cambies. Es bien importante lo que te vamos a enseñar el día de hoy, iglesia. Vamos a estar enseñando esa parte teológica y escatológica que se ha perdido dentro de la iglesia, de esa corrección que debemos que hacer muchos de nosotros, trayendo una palabra y corregir lo que mal se ha administrado, iglesia. Y te lo digo porque mucho tiempo se enseñó que la iglesia no va a pasar por tribulación, y verdaderamente, al nosotros no estar echando abajo todas esas falsas enseñanzas que vamos a venirlo haciendo durante mucho tiempo, para que nosotros veamos y estemos haciendo una sola iglesia, como vamos a hablar mucho más adelante sobre el catolicismo, sobre el mormonismo. Ya estamos hablando, a mí me gustaría más adelante hablar, y para quitar ese problema entre trinitarios y quitar ese problema entre unitarios. Gracias, mi hermano. Dios bendiga al ministerio Vino Nuevo hasta Turicato, en el estado de Michoacán. Dios le bendiga, hermano pastor. Entonces, vamos a estar hablando de esto, iglesia. Me gustaría hacerlo ahorita. Voy a pedir por ahí ayuda aquí a mi casa, a mi esposa, para echar abajo de una vez esa falsa doctrina sobre unitarios y trinitarios, que hay tanto problema que no saben explicarlo de una manera para que el pueblo pueda entenderlo, y echar abajo eso para que sea un mismo cuerpo, un mismo espíritu, que hoy en día se ha malinterpretado la escritura, la falta de conocimiento en la raíz, la falta de nosotros no tener la verdadera doctrina, porque dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, cuando Pedro habla de las cartas de Pablo, dice que los indoctos la tuercen, y estamos viendo que la santidad se está devaluando dentro de la misma iglesia, y muchos, porque el día de hoy han metido un evangelismo y han tratado de llevar a la iglesia al arrepentimiento de una forma muy diferente, porque tienen miedo a que la iglesia se ofenda, que la iglesia se vaya. Y es cuando muchos el día de hoy no han sabido perdonar. Cuando tú no sabes perdonar, aún cualquier palabra que sea verdad te va a ofender. Y esto es lo que estamos viviendo. Aunque sea una verdad, te ofende porque no has sabido perdonar. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en el libro de Lucas, si nosotros examinamos el libro, cómo predicaba Juan, que muchos tienen por nombre Juan el Bautista, cómo predicaba él. Si nosotros vemos y sabemos, iglesia, cómo predicaba, porque se está cambiando la predicación, se está cambiando la forma de hablar, se está cambiando la forma de ministrar, por nosotros querer hacer, como dice la palabra de Dios, estamos tratando de ganar gente y no almas para Cristo. Y nosotros, dice, claro, mi hermana, claro que lo vamos a hablar eso, en el nombre de quién, y verdaderamente cómo se ministra el bautismo, cómo se ministraba. Y el día de hoy, iglesia, si tú te bautizas en el nombre de Jesús, pues te estás bautizando en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, que no tiene nada de malo, pero no sabemos explicarlo, que mucho más adelante lo voy a hacer, hermano, porque si hoy no te bautizas solamente en el nombre de Jesús, estás mal por las escrituras. Y hoy más adelante vamos a ver que las malas traducciones han hecho doctrinas y se están peleando. Fíjate, una de las cosas es que no se está predicando tanto la santidad o la obediencia,
porque la iglesia se puede ofender. Entonces le están predicando mucho amor, y cuando viene la palabra fuerte se acostumbraron tanto a ese amor, a esa predicación de Barney, a esa predicación falsa, que cuando viene la verdadera verdad, hermano, es cuando muchos el día de hoy dicen que la palabra fuerte es no darle amor a la iglesia. Dicen que la palabra fuerte es maltrato. Es una de las mentiras más grandes que está existiendo dentro de la iglesia. Déjame decirte, mi hermano, que más bien de tanta suavidad, ese es el evangelio falso. Te lo voy a demostrar en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Tanta suavidad es el evangelio falso. En el versículo 16, capítulo 16, te lo voy a demostrar. Capítulo 16, versículo 18. No conocen el amor de Jesús, y al no conocer cómo era Jesús, entonces se están creando nuevos espíritus, nuevas predicaciones dentro de la sinagoga, o dentro del templo, o dentro de la iglesia donde te congregas. Se está llevando un evangelismo, predicadores con predicación nueva, porque hoy le nombre que el amor de Jesús es un amor diferente. El amor de Jesús es una espada, el amor de Jesús es vara, el amor de Jesús es azote. Dice el Señor en su palabra que Él al que ama lo azota, lo reprende hasta azotarlo. Entonces no me cambies la predicación, no me cambies el evangelio, porque se está llevando un evangelio diferente, y hoy la predicación fuerte, por eso ofende, porque muchos vienen de un evangelio suave, de un evangelio de mentira, de un evangelio de puro sobar el pecado. Entonces cuando vienen a la verdadera verdad, se cambia el evangelio totalmente. Hermanos, fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. ¿Qué te parece si vamos desde el 17, perdón? Vamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Porque hoy vamos a quitar esa falsa doctrina del nuevo pastoreo, que le llaman a muchos de los pastores modernos, le llaman los suavecitos. Los suavecitos, mi hermano, porque han quitado la doctrina de mi Señor Jesucristo. Dios es amor, y el amor de mi Señor Jesucristo es reprensión, es vara. Escúchame bien, mi hermano. Si muchos piensan que la tribulación es para los judíos, están mal. Están mal. Es un mismo reino, un mismo pacto, y una misma tribulación, y un mismo Dios. Entonces muchos no saben, o están pensando que la iglesia no va a pasar por tribulación, solamente es para los judíos. Es una de las mentiras más grandes, hermano. Déjame decirte, Romanos capítulo 16, versículo 18. Gracias por ayudarme con las escrituras. Fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Comparte esto muchas veces para que nosotros nos estemos preparando a hacer una sola iglesia. Vamos a leer la escritura desde el versículo 17. En el poderoso nombre de Jesús. Fíjate cómo hay división, y Pablo estaba exhortando a los romanos, porque ellos se estaban dividiendo, diciendo que Dios ya había abandonado al pueblo romano, al pueblo judío. Y eso es lo que muchos el día de hoy están pensando, que la tribulación o la gran tribulación solamente es para los judíos. No, la tribulación es para ambos pueblos, como gentiles y judíos. Y la gran tribulación son para los hijos de perdición, los hijos del diablo, los que no se arrepintieron y los que no alcanzaron salvación, como dice el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 4, 5, 6 en adelante. Y hoy lo vamos a ver. Fíjate lo que dice la palabra. Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones. Fíjate, mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, ofensas. Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Escuchaste? Pablo mismo dice, sal de esa iglesia, sal de ese pueblo mentiroso, sal donde no hay santidad, sal donde no hay obediencia, sal donde no hay una verdadera doctrina de arrepentimiento, sal de ese lugar. El mismo Pablo, por medio del Espíritu Santo, estaba diciendo, sal de esos lugares, porque muchos me han dicho, pastor, usted está mintiendo. No, Pablo estaba advirtiendo, sal de ese lugar donde están metiendo tropiezos, donde están enseñando otra falsa doctrina, donde no exhortan normalmente del pecado, donde no se predica la venida de Cristo, donde no se predica la novia, donde se están inventando nuevos bautismos, donde se están inventando nuevas religiones, donde se están inventando, dijo el Pablo, sal de ese lugar. Y fíjate lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice de esta manera, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, ¿escuchaste? Con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Escuchaste, mi hermano? Y la iglesia se está acostumbrando a que lo engañen. La apostasía está entrando dentro de la iglesia porque a la iglesia le está gustando que los engañen, que su palabras suavecitas, que modernismo, que no importa tanto el pecado, que el pastor está mal, el pastor tiene que hablar más suaves. No, mi hermano, Jesús nunca habla suave. Si tú vas al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que sus palabras son como trueno. Es más, en el libro de Éxodo, cuando Jehová se aparece en el monte Sinaí, entonces el mismo pueblo dice: no, que el Señor ya no nos hable, mejor que te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas a nosotros. ¿De dónde están sacando esa doctrina? ¿De dónde están sacando ese modernismo? ¿De dónde están sacando? Del evangelio Barney, del evangelio de amor, no el evangelio de santidad, no el evangelio, escúchame bien, mi hermano, no el evangelio verdadero, por no conocer cuál era el carácter de Jesús, por no conocer cuál era verdaderamente el evangelio que Jesús predicaba. Esto es lo que está pasando dentro de las iglesias, esta apostasía donde se le está permitiendo al pecado. Eso lo advierte la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2, donde dice el Señor: los que retienen la palabra de Balaam, donde retienen a Balaam y a Balac y a los Nicolaitas, esa palabra suave, esa palabra que deja infectar a toda la iglesia, esa palabra que solamente los pastores no predican así, porque dice: se van los diezmos, se me van los diezmos. Y entonces, no, mi hermano, todo le vamos a dar cuentas a Jesús. Y el día de hoy yo voy a quitar ese evangelio falso de evangelismo, ese evangelio donde muchos dicen: si yo no te preparo para la venida de Cristo con esta santidad, si no te preparo con la palabra fuerte, si no te preparo con la espada, entonces nunca vas a cortar esa ofensa, mi hermano. Porque el día de hoy, hermano, muchos son como ollitas. Aquí en Morelia se le llama ollitas de Capula, donde le pegas y se rompen, y muchos pastores están embarrando solamente por encima. Hermano, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Aquí lo dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Vistes? Lo hacen por dinero. ¿Estás escuchando, hermano? Lo hacen palabras suaves porque predican por dinero, para que se mantenga la iglesia, y aunque no se mantenga el Espíritu Santo. Y luego dice: y con sus suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y luego dice el versículo 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La santidad tiene que ser notoria, el evangelio real tiene que ser notorio. Escúchame bien, mi hermano, la palabra de Dios tiene que ser notoria en todos, porque muchos solamente aprenden para enseñar, pero no para vivir. Muchos solamente aprenden para enseñar, pero no para corregir. Esto es lo que está pasando dentro de las iglesias cristianas, dentro del pueblo de Dios. Se está infectando el día de hoy. Ambos van a crecer, como dice la palabra de Dios. Y yo te lo digo, mi hermano, si tú no buscas la santidad, no vas a entrar al reino de los cielos. La vestidura de Jesús es santidad, y lo más importante en una iglesia es la santidad en el nombre de Jesús. El Señor dice a la iglesia en el libro de Apocalipsis: retén, dice, por cuanto has guardado mi palabra, o sea, mi palabra de mandamiento de santidad. Dice el Dios Todopoderoso: yo te guardaré de la hora venidera que ha de venir sobre el mundo entero y sobre toda la tierra. O sea, nadie va a ser libre de este juicio de Dios, pero Dios va a guardar a los que están en obediencia, a los que están en santidad, a los que se han apartado del pecado. Y el día de hoy, mi hermano, si quieres aplastar a Satanás, dice la palabra en el versículo 19, versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20, que no lo había apuntado, pero te lo digo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Entonces déjame decirte que el poder de Dios se encuentra en la santidad, se encuentra ser vestido de novia, se encuentra ser vestido del Espíritu de Jesucristo para aplastar a Satanás. Muchos lo quieren aplastar con palabras suaves. No se puede, mi hermano. Las palabras suaves no aplastan a Satanás. Lo que aplasta a Satanás es la obediencia, es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra suave no aplasta a Satanás. El liderazgo suave no aplasta a Satanás. La palabra de Dios, la palabra de corrección, la palabra de obediencia aplasta a Satanás en breve, hermano. Vamos a ver cómo predicaba Juan el Bautista. Entonces vamos al libro de Lucas. Si tú me acompañas al libro de Lucas, capítulo 3, en el versículo, ¿qué te parece? Versículo 4 empezamos. Vamos a ver cómo predicaba Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista, que su nombre real es Johanán, que no era Juan el Bautista, le pusieron Juan el Bautista realmente porque una escritura dice que él bautizó a Jesús. Por eso le pusieron Juan el Bautista, pero no se llamaba así. Entonces es lo que muchos el día de hoy deben que aprender: cómo predicaba Juan para preparar a la iglesia. Porque si tú no sabes cómo preparaba Juan
el camino, corregía el camino de los torcidos, como estaba escrito, entonces estás en un lugar que cuando llegues a un lugar donde se predique la verdad, vas a salir inmediatamente, porque te acostumbraste a las palabras de suaves, a las palabras mentirosas, a las palabras de engaño. Y eso es lo que estamos viviendo, una apostasía de engaño dentro de la iglesia. No predican con vara. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a ver cómo predicaba Juan y cómo Juan corrigió los caminos torcidos del mundo. Vamos a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. En el versículo 4 dice: porque está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Fíjate, preparar el camino del Señor. Fíjate cómo se prepara la novia. Vamos a ver cómo se preparaba la novia para que muchos salgan de esos lugares donde dicen, donde los pastores les llaman los suavecitos. Fíjate lo que dicen. Dice la palabra: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se llenará, dice la palabra, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados. Si alguien sabe un poco de herrería, un fierro o algo que sea de acero, si está doblado, ¿cómo lo enderezan? ¿Cómo lo enderezan? ¿Suave o lo enderezan a martillazos? ¿Cómo se endereza algo que está torcido? Entonces, si tú no conoces cuál es el verdadero evangelio, te puedes perder en el lugar donde te congregas. Te pueden decir que tu pecado no es tanto que tú vas a entrar al cielo, y te están mintiendo, mi hermano. Tu alma está en peligro. El día de hoy Dios tiene que actuar en mi Señor Jesucristo, y está actuando por medio de esta boca, diciendo: ve al arrepentimiento, apresura tu arrepentimiento, apresura tu santidad, apresura tu obediencia. Sé como las 5 vírgenes que son prudentes. Sal de esos lugares donde se predica, mi hermano, el evangelio de Barney, el evangelio de los suavecitos, donde no hay palabra de Dios, solamente es una palabra de estudio, pero no hay palabra del Espíritu Santo, como dice el Dios Todopoderoso. Gracias, mi hermano Jorge. Dice: con fuego, así es, calienten el de ese con fuego y a martillazos, y empieza a aderezarse. Fíjate, con fuego, eso es tribulación, y el otro martillo se esvara, y lo vamos a comprobar, para que la novia de Cristo camine por el camino corto, por el camino estrecho, y entonces vayamos al reino de los cielos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. Fíjate, y decía, fíjate cómo hablaba Juan el Bautista. Fíjate nada más cómo hablaba, y compara la predicación de hoy con Juan el Bautista. Fíjate, compara, fíjate lo que dice: y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¡Oh, generación de víboras! Hay un signo de expresión. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¡Oh, mi hermano! Entonces, ¿dónde están los verdaderos predicadores? ¿Dónde están los verdaderos profetas? Porque eso estaba profetizado en el libro de Isaías. ¿Dónde se encuentra el verdadero evangelio? ¿Dónde se encuentra el verdadero pastor? En aquel que está corrigiendo, en aquel que está exhortando, en aquel que está liberando, en aquel que está pidiendo al Espíritu Santo. Toma posición del altar, porque hay hombres que se han apoderado del altar con palabras lisonjas, palabras suaves, no palabras de Dios, no palabras de temor, no palabras poderosas que cambien los caminos torcidos, no, sino muchas veces los mantienen torcidos. Fíjate lo que dice claramente, cómo predicaba Juan el Bautista para enderezar los caminos que estaban todos torcidos. Pues haced frutos, versículo 8, dice el Señor: pues haced frutos dignos de arrepentimiento. Fíjate, dignos de arrepentimiento. Estaba diciendo: a ti te están enseñando un evangelio de arrepentimiento, pero no es ese arrepentimiento el que el Señor quiere. El Señor quiere verdaderamente que te arrepientas, que el día de hoy corrijas todo lo que tú estás haciendo. Entonces, mi hermano, estamos viendo que Juan el Bautista predicaba de esta manera: arrepiéntete, suelta la fornicación, suelta el adulterio, suelta el homicidio, suelta de estar robando, suelta el pecado, suelta el día de hoy. ¿Por qué crees que el día de hoy, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, se está levantando tanto y están apoyando el homosexualismo e incluso sus leyes? Porque el día de hoy está profetizado en el libro de Salmos capítulo 2 que iban a cambiar los mandamientos del Señor, que iban a cambiar. El día de hoy los presidentes se dejan manipular por el pecado del mundo. Están creyendo más en las leyes terrenales, en el falso amor terrenal, en el falso espíritu, que verdaderamente en el evangelio del reino. La palabra no va a cambiar. El terrenal puede cambiar las leyes de aquí, pero la palabra sigue siendo perfecta. Déjame decirte, mi hermano, algo.
que cuando alguien hace justicia, si tú estás en justicia, en santidad, tú comprometes a Dios para que Él te salve, porque 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas el Señor las levantará. Está diciendo, estás comprometiendo a Dios. La palabra santidad es justicia. Empieza a hacer justicia en el nombre de Jesús y comprometes a Dios a que Él te libere, a que Él te sane, a que Él te salve. Él se compromete donde hay justicia. Lo dice muy claramente la palabra del Dios Todopoderoso. 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas los librará y los levantará el Señor. Entonces, hermano, si quieres que Dios te liberte, haz justicia. Saca el pecado de tu casa, saca el pecado y reprende el pecado de tus hijos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. No me le hables con palabras suavecitas, porque eso no es de Dios. Está escrito en el libro de Romano. Habla palabra como lo hablaba Juan el Bautista, para enderezar el camino torcido del Dios Todopoderoso, del pecado del mundo, perdón, para que corrijamos y que Dios Todopoderoso venga por su iglesia. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir, dentro tenemos, vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. ¿Qué están haciendo muchos predicadores el día de hoy? Lo mismo. No, nosotros somos salvos. Donde es salvo uno, será salvo él a toda su casa. No le hablen fuerte. Mi niño se puede espantar, mi mujer se puede espantar. Me voy de esta iglesia, nos podemos espantar. Pastor, nos vamos porque nos está espantando. El Señor dice, sí, porque tú dices, yo tengo otro nuevo pastor que me habla bonito, tengo otro nuevo amor, mi hermano. No estés engañado, hermano. Hay un solo evangelio, hay una sola novia en el nombre de Jesús, y se llama santidad, santidad, santidad. Hablemos fuertemente con la verdad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ellos decían, tenemos nosotros por padre Abraham, porque él dijo que Dios puede levantar, dice, tenemos por vuestro padre Abraham, porque os digo, fíjate lo que dice Johanán Juan el Bautista, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Escuchaste en el nombre de Jesús de Nazaret? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así es que ten cuidado, mi hermano. No sé de cuál árbol eres, pero no vaya a pasar el Señor y pueda cortarte porque no te gusta la palabra fuerte, no te gusta la santidad, no te gusta la obediencia, te gusta la suavidad, te gusta la palabra de los suavecitos. No, mi hermano, hay una sola palabra, y la palabra dice que es fuego consumidor, fuego consumidor. Así es que arrepintámonos, limpiémonos en el nombre de Jesús, preparemos a la novia para decirle al novio, estamos preparados, estamos listos. Yo lo decía que va a haber en los últimos tiempos una separación, y lo dije la semana pasada, pero ambos van a crecer juntos. Déjame decirte que la misma ley para los judíos, la misma palabra de Yeshua, la misma palabra de Jesús, es la misma palabra para los gentiles. Pero ellos, los judíos mesiánicos aún, muchos de ellos no se apartan de las tradiciones judías, Entonces, mi hermano, si ellos no se apartan, entonces se comprometen a guardar 613 mandamientos, y nosotros solamente 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento de Dios es el mismo para ambos pueblos. Escúchame bien, una novia comprometida o compromiso quiere decir, escúchame bien, compromiso quiere decir desposar. Entonces Dios no va a venir por una novia que está desposada con la fornicación, con el adulterio, y eso es lo que muchos el día de hoy tienen que cambiar y tienen que soltar. La palabra en hebreo se llama yaraf, quiere decir desposar, hermano. Entonces tenemos que purificarnos y santificarnos, porque el día de hoy hay muchas iglesias. Te voy a comprobar que es un mismo evangelio, te voy a comprobar que es un mismo reino. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. El libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y hoy vamos a ver y vamos a corregir todo esto, porque están pensando que hay una ley para los judíos, para el pueblo de Israel, y hay otra ley para nosotros. Muchos que pueden estar en Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Cuba. No, es un mismo evangelio, es una misma palabra. Entonces, hermano, te voy a decir cuál es la caída de muchos. Que todo está en el Antiguo Testamento, que muchos tienen por viejo el Antiguo Testamento y no se llama Antiguo Testamento, simplemente se llama Torah, y la Torah quiere decir instrucción. La Torah no solamente es de los judíos, es también para ti. Los mandamientos son para ti. Entonces yo dije el libro de Isaías, capítulo 2, y aquí vamos a ver que es una misma ley y un mismo mandamiento para ambos. Escúchame bien lo que dice, versículo 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén. Yo no estoy predicando para judaizar a nadie, estoy corrigiendo la falsa doctrina. Fíjate lo que dice:
acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, en estos tiempos, acontecerá en lo postrero de los tiempos, dice la palabra de Dios, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, que será conformado como cabeza de los montes. Entonces, aquí estamos echando una doctrina abajo. La cabeza de los montes no se llama Roma, Italia, no se llama el catolicismo, se llama Israel. La cabeza de los montes se llama Israel. Aquí lo dice, no es Roma, no es Italia, no es el catolicismo, no es Turquía, no es nadie, no es México, se llama Israel, hermano. Entonces ni la guadalupana cabe aquí en el poderoso nombre de Jesús. Echa fuera esa tradición. Y luego dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, Israel, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Escuchaste? Correrán a él todas las naciones, o sea, a Israel, y nosotros vamos a ser injertados en el olivo natural. Entonces es un mismo evangelio. El mismo evangelio para los judíos es el mismo evangelio para nosotros. Por eso muchos el día de hoy se han apartado incluso de sus ofrendas y de sus diezmos, porque no entienden que es el mismo evangelio para ambos pueblos. Y no voy a hablar de dinero, no, mi hermano, eso es lo secular. Entonces, hermano, lo único que entienda es que solamente hay una sola novia, no hay dos novias. Jesús no viene primeramente por los gentiles y después por los judíos como si se lo hubieran olvidado. No, mi hermano, el día de hoy vamos a corregir muchas falsas teologías y falsa escatología. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 3: y vendrán muchos pueblos y dirán, ¿y vendrán qué? ¿Muchos qué? Muchos pueblos, todas las naciones. ¿A dónde? A Israel. Y vendrán muchos pueblos y dirán. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: venid y subamos al monte de Jehová. Venid y subamos ¿a dónde? A la ordenanza, al mandamiento de Jehová. Venid y subamos a la Torá. Venid y subamos a la instrucción. Venid y subamos a la raíz. Venid y subamos al olivo natural. Y eso es lo que muchos están tomando. Toman como olivo natural las falsas enseñanzas del falso liderazgo moderno, donde se te permite todo lo que quieras hacer. E incluso arriba del altar yo te decía que en vez de levitas ya hay músicos, y eso es lo que está pasando. Falsa doctrina, falsos pastores, porque no saben escudriñar la palabra. Y luego dice la palabra: y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará todos los pueblos, y nos enseñará. Entonces quiere decir que no nada más es para Israel. Aquí, como mi hermano me acompaña, son todas las naciones. Dice: y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Escuchaste? Un mismo pueblo, una misma ley, un mismo mandamiento, unos mismos pactos. O entonces, hermano, corrige tu obediencia. Santifícate en el nombre de Jesús. Vistamos decorosamente, hermano, en el nombre de Jesús. Busca mucho la santidad más que cualquier riqueza sobre la tierra. Deleítate en sus palabras, como dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, donde su palabra es miel en nuestro paladar. Deleítate. ¿Por qué? Porque dice, no, es que eso es mira, hermano, he entrado en tantos debates. No sabes cuántos pastores me tienen en poco porque muchos me tienen como joven y me tienen en poco, y mucha gente tiene como 30 años, 40 años predicando, y escúchame bien, siguen predicando torcido, siguen predicando mal, porque no aprendieron que nosotros es una misma novia, una misma enseñanza, y los falsos pastores modernos tienen por viejo la enseñanza de la Torá. Entonces solamente toman las promesas, lo que les conviene, pero no toman toda la palabra de Dios, como dice, vamos a ir a Israel y vamos a aprender de Israel, no vamos a aprender de las doctrinas nuevas, de la falsa doctrina, donde muchos, yo les dije que le ponen un evangelio y les ponen apellidos el día de hoy. Ay, es que yo quiero ser como mi pastor. Tú quieres ser como Jesús. Como Jesús. El hombre se equivoca, pero Jesús nunca se equivocó. Entonces, hermano, no estamos buscando nosotros, iglesia, modernizándonos en la palabra. Escúchame bien, no, mi hermano, que es una misma ley, un mismo mandamiento, una misma ordenanza, un mismo reino, hermano. Ya te lo comprobé la semana pasada, que cuando estemos en ese reino, va a estar sentado Abraham, Isaac y Jacob en la misma mesa, y ellos siguieron la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a corregir todas las enseñanzas modernas y nos vamos a unir a la palabra del Dios vivo, que es la
la Torá. Entonces Torá no es ley, no es ley solamente de muerte. La palabra Torá también es ley de vida. Deuteronomios 28 lo dice muy claramente. Ponen dos caminos, el camino de la desobediencia y el camino de la obediencia. Entonces la Torá es instrucción que te muestra los caminos. Déjame decirte que la ley fue diseñada para definir. La ley fue diseñada para definir el pecado, el bendecir o el maldecir. La instrucción fue diseñada, Dios diseñó eso para bendecir, fue diseñada para bendecir y para maldecir. Y muchos no lo están teniendo hoy en cuenta, porque solamente siempre que escuchan la palabra ley, leyen la palabra, dicen maldición. No, hermano, no siempre que escuchen la palabra ley es la palabra de Dios. Aún en el Nuevo Testamento quiere decir maldición. Está diciendo instrucción. Por eso los pastores no enseñan la Torah o no enseñan el Nuevo Testamento bien, porque siempre que leen ellos ley es maldición. Por eso la iglesia se ha apartado del verdadero mandamiento de Dios y han modernizado la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, debemos que nosotros ser como nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien, mi hermano, no te estoy judaizando, no somos judíos. Estoy enseñando el verdadero mesianismo, el verdadero cristianismo, que se puede decir en español cristianismo, pero en el hebreo es mesianismo. Entonces, hermano, no es mesianismo judío, mesianismo moderno, neomoderno, mesianismo unitario, mesianismo pentecostal. No, mi hermano, Jesús nunca enseñó esto. Corríjanse la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret, porque muchos se van a perder por no corregir la enseñanza. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones. Juzgará, que dice, entre las naciones. Esta profecía no está muerta. Esta profecía es para estos tiempos. Lo dice muy claramente en el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Entonces esta palabra se va a cumplir ahora. Se va a empezar a cumplir. Es más, ya se está cumpliendo. Lo estamos viendo, porque Dios estaba diciendo: ellos no miraron que yo puse una misma ley. Dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá. Fíjate, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Escuchaste? En el momento que el pueblo se corrige, en el momento que el pueblo corrige la doctrina, se dejan de pelear los pastores, se dejan de pelear las ovejas, porque aquí lo dice, juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos y volverán sus espadas en rejas. O sea, las espadas ya no van a cortar, ahora van a ser utilizadas para otras cosas. Van a dejar de estarse peleando entre hermanos pentecostales, unitarios, de pentecostales, luteranos. Se va a hacer un mismo cuerpo, una misma novia, una misma doctrina, un mismo bautizo, porque el día de hoy están peleados todas las iglesias. Entonces imagínate, yo te lo decía muchas veces, como si Jesús fuera a decir: voy a tomar un poquito de los católicos, un poquito de los mormones, un poquito de los adventistas, de los unitarios, de los trinitarios, en cada uno voy a tomar su verdad. No, mi hermano, Jesús reprende en el libro de Apocalipsis 2 y 3, y lo he nombrado muchas veces, que hay una misma ley, un mismo mandamiento, una misma novia. Entonces corrige tu enseñanza, y lo primero que la novia se distingue, las características de una novia, se le llama santidad. Y hoy vamos a ver aquella novia perfecta, porque la novia tiene características, y la primera característica es santidad. No es tibios padres. Empiecen a corregir a sus hijos, porque escúchame bien, mi hermano, si tú no corriges a tus hijos, como dice el libro de Ezequiel capítulo 18, los pecados van a venir sobre ti, y los de tus hijos sobre ti, y los tuyos a los de tus hijos, si no te corriges en el nombre de Jesús de Nazaret. Corrige y disciplina tu casa, mi hermano. Escúchame bien, se va a escuchar fuera la palabra, fea la palabra, que no es una grosería, pero dejemos de estar de alcahuetes, dejemos de estar de hipócritas en vuestra casa, amamantando los pecados de vuestros hijos, los pecados de la ciudad, los pecados de vuestros tíos, de vuestros padres, de vuestros abuelos, siempre justificando los pecados en vez de reprender con vara. Y eso es lo que muchos el día de hoy no están haciendo. Hermano, se tenía que decir y se dijo, porque es la palabra del Dios Todopoderoso, mi hermano. Esa es la palabra del Dios vivo. Ya estamos viendo que es una misma nación, es una misma novia. Entonces vayamos a otra escritura para comprobar todo esto. Isaías capítulo 51, versículo 1 al 11. Libro de Isaías
capítulo 51, versículo 1 al 11. Espero muchos se estén gozando. Muchos me le han cambiado, mi hermano, porque dicen, yo quiero seguir de torcido un poquito, yo quiero seguir un poquito la palabra suave, yo quiero seguir pecando todavía. No, mi hermano, no importa que le cambies. Estamos hablando a los que van a ser salvos. Estamos hablando a los que se están, a los que se están corrigiendo, mi hermano. Estamos corrigiendo para que te voy a decir algo, mi hermano. Si tú el día de mañana vives ofendido con otro hermano de otra iglesia, de otro pastor, entonces, hermano, tú mismo no vas a entrar al cielo por no corregirte y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el día de hoy, si él no se corrige, corrígete tú. Si él se quiere perder, que se pierda, pero tú no te pierdas. Tú no te pierdas. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, hermano, tú corrige la doctrina, lee el Antiguo Testamento, lee fuertemente la Torá, lee los profetas mayores, profetas menores, y corrígete en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 51. No estamos diciendo que te pongas kipa, porque hoy los falsos cristianos que se quieren hacer judíos se ponen kipa. Eso es robar una identidad. Tú no necesitas kipa, tú necesitas la sangre de mi Señor Jesucristo, pero necesitas santidad. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1 al 11. El libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1 al 11. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice. Vamos a leer un poquito más. Oídme, los que seguís la justicia. Oídme, los que seguís la justicia. Fíjate lo que dice. Los que buscáis a Jehová, mira a la piedra de donde fuiste cortado. Mira la piedra de donde fuiste cortado. Y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. El hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé y le bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová, dice a Sión, y consolará todas sus soledades, y cambiará el desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegre y gozo, alabanzas y voces de canto. Versículo 4, no me le cambies en el nombre de Jesús. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para la luz de ¿qué? ¿Para la luz de qué dice? ¿Del pueblo judío? ¿Para la luz de qué dice? De los pueblos. No dice del pueblo judío. Entonces la Torá, la ley, la instrucción no es para el pueblo judío, es para todos. Nosotros fuimos injertados, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 11 y Efesios capítulo 2, versículo 11. Fuimos injertados en el mandamiento. Tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. Tenemos que obedecer al Dios Todopoderoso. Por eso no hay santidad en las iglesias, porque se han apartado de la ley del Padre. Muchos dicen, el Padre y el Hijo son uno. Sí, y si son uno, entonces vuelve a la enseñanza de Jehová, vuelve a la enseñanza de la ley, vuelve a la enseñanza de la santidad. Entonces, hermano, no me le estés cambiando. Estás predicando que Dios es uno y no estás corrigiendo tu casa, no estás corrigiendo a tus hijos, no estás corrigiendo la iglesia, no estás corrigiendo las ovejas. Corrígelas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tanto hablamos que Dios es uno, corrijamos la palabra, porque si el Padre estuviera, el Padre lo corrige, mi hermano. Entonces, hermano, no estemos hablando solamente para enseñar, sino para obedecer al Dios Todopoderoso. Escúchame bien, mi hermano. Esto que estoy hablando se le llama celo de Cristo. El fuego y el Espíritu me está inundando, mi hermano. Está inundando. Déjame decirte que donde yo estoy viviendo ahorita no hace calor, está lloviendo, pero es el fuego del Espíritu Santo, mi hermano, lo que me está tomando el fuego del Espíritu Santo a mi espíritu. El Señor está revelando, porque no es un estudio solamente para darlo, sino se está revelando. El Señor está diciendo, voy a penetrar, voy a entrar en ti para revelar mi verdad. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido de mí. Fíjate, ha salido mi salvación. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán, dicen los de las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los ojos, alzad a los cielos, dice vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa para vestir. De la misma manera perecen sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Cuando el Señor dice que la tierra, nos dice solamente al pueblo de Israel, está hablando de nosotros, hermano. Vuelve a la ley, vuelve a la instrucción
instrucción. Vuelve a leer Éxodo capítulo 20 versículo 1. Suelta la idolatría, suelta la codicia de aquella mujer, suelta la codicia de las riquezas ajenas, suelta la codicia en el nombre de Jesús. Vuelve a los mandamientos, guardémonos. Lo único que hizo Jesús en el nuevo mandamiento fue sobre el Shabbat, sobre el Shabbat. Jesús no rompió el Shabbat. Lo único que hizo, escúchame bien, no, Jesús no estaba encerrado en el Shabbat, porque Jesús estaba diciendo: yo quiero misericordia antes que sacrificio. Jesús estaba utilizando el Shabbat para hacer misericordia y sacrificio, porque el pueblo se estaba olvidando, y muchos el día de hoy según están guardando leyes, pero no entienden las leyes de Dios por la falta de conocimiento dentro de las iglesias cristianas. He visto un montón de debates. He visto un montón de debates durante este tiempo en el Face, en el internet, y de verdad que a veces da risa. Dices: cuánta pérdida de tiempo está pasando el hombre en tratar de debatir lo que él tampoco obedece. Cuánta pérdida del tiempo está pasando el hombre cuando nosotros, escúchame bien iglesia, no estamos obedeciendo a Dios en lo más importante. El Señor dijo: misericordia, misericordia, fe y amor. No dejes esto, dice el Señor. Haz esto sin dejar de hacer aquello, en el libro de Mateo. Por eso muchos están solamente debatiendo y dejaron lo más importante. Cuando el Señor vaya a visitar la iglesia, el Señor va a preguntar a muchos: ¿dónde están mis pobres? ¿Dónde están mis pobres? ¿Dónde están mis viudas? ¿Dónde están mis huérfanos? El Señor, tú no le vas a decir: mira Señor, le puse oro a las paredes, le puse oro a los baños, le puse, mira cómo están en las entradas, tan bellas las mujeres que te reciben y los hombres. El Señor va a llegar preguntando a su iglesia: ¿dónde está mi fruto? ¿Dónde están los arrepentidos? ¿Dónde están los que se bautizaron y se guardaron en santidad? El Señor no va a preguntar por tu carro, el Señor no va a preguntar por tu casa, el Señor no te va a preguntar por tu apellido, así te apellides Rivadeneira o como te quieras poner. El Señor no te va a preguntar por tu profesión en el mundo. El Señor te va a preguntar por tu santidad, por las vestiduras, por la obediencia, por el mandamiento del Señor. El Señor te va a preguntar a los padres: a ver dónde están tus hijos. Sometiste, enseñaste mi enseñanza, pusiste, como dice mi palabra, en todos los postes de tu casa, pusiste mis mandamientos, o estás poniendo las recetas de la cocina. El Señor te va a preguntar por eso. El Señor va a preguntar por el fruto de Él. El Señor no te va a preguntar cuántos pares de zapatos tienes. El Señor no te va a preguntar cuánta ropa tienes. El Señor no te va a preguntar cuánto dinero tienes en el banco. El Señor te va a preguntar: ¿dónde están mis ovejas? ¿Dónde está mi ministerio? ¿Dónde están los pobres y las viudas? ¿Dónde está? Señor, yo fui a predicar a muchas naciones. No me interesa si predicaste en muchas naciones. ¿Dónde están mis ovejas? ¿Reprendiste? Fuiste a predicar pura falsedad. No reprendiste al pueblo, no exhortaste al pueblo su pecado. Fuiste a decir que yo los amo. En pecado yo no los amo. Aprende, mi hermano, lo que Jehová dice. Entonces santifíquese el pueblo en esta hora. Santifíquese, cambie las vestiduras en el nombre de Jesús. Arráncate lo mundano, arráncate lo del pueblo, hermano, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Porque el Señor dice, como estoy viendo aquí, el Señor en el libro de Apocalipsis dice que estaban vestidos de lino fino, de las buenas obras de santidad. No obras solamente, hermano, de llevar comida para tomarse fotos. No, de esas obras no, mi hermano. No solamente de eso. Obras de santidad, obras de llevar. Mira, te voy a decir, hermano, hay muchos que van y evangelizan y dicen: pastor, fíjese que hoy aceptaron 5 a Cristo, aceptaron 20 a Cristo, aceptaron, y el Señor va a decir: a ver, muéstrame las ovejas, los que me aceptaron. No vayan a ser como aquellos leprosos que los sané y se fueron. No me aceptaron, solamente tomaron la sanidad y se fueron. Que una persona levante la mano y acepte el nombre de Jesús no es aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús es obedecer su mandamiento. Aceptar a Jesús es bautizarse y obedecer de ahí en adelante. Eso es aceptar a Jesús. No solamente decir, solamente levantaron la mano. No, ve y búscalos, aquellos que aceptaron a Cristo, y dile: te voy a llevar a la iglesia. No solamente vas a levantar la mano, te voy a llevar a la iglesia, te voy a invitar. Invierte dinero tuyo para llevar a otros que no hayan en qué ir. Moléstalos, y dice el Señor en su palabra: fórzalos a entrar, dice el Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo Isaías capítulo 51 versículo 5. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos
dice, a mí me esperarán, dice, los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán los moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Oídme, dice, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Pueblo en cuyo corazón está, que dice, mi instrucción. Ese es el pueblo, el que conoce la instrucción, no el que conoce solamente la sanación o la prosperidad, el que conoce toda la instrucción, el que conoce el arrepentimiento, el que conoce la santidad, el que conoce la misericordia, el que conoce la fe. Ese es el pueblo del Señor. Fíjate lo que dice la palabra: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayes por sus ultrajes. ¿Escuchaste, mi hermano? Dios le está diciendo a aquellos que lo están ofendiendo, la mamá que te dice o el papá: ¿por qué dejaste la tradición? Te vas a quedar sin nuestro apellido. Que te quedes sin el apellido, mi hermano, aunque te quedes sin familia. Como dice el Señor en su palabra, no desmayes. Aunque te quedes sin padre y madre, el Señor no te dejará. Y el día de hoy la gente quiere más hijos, quiere más padre a madre que la verdadera instrucción del Dios Todopoderoso. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre. Dice, no temas a aquellos que te dicen, aquellos que te ultrajan. La palabra ultrajar, esos son los que te ofenden. No te desmayes, dice el Señor, ni desmayes por los que te ofenden, porque como vestidura, dice, los comerá polilla, como lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá, dice, perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Fíjate que he escuchado muchos siempre predican el libro de Isaías por las puras promesas, pero no predican que la promesa no puede ser liberada sin obediencia. Ninguna promesa del cielo puede ser liberada por desobediencia. Se necesita obediencia. Ninguna promesa de Dios, escúchame bien, ninguna promesa de Dios se compra con dinero. No, mi hermano, ese es un mandamiento para mantenernos nosotros, que el dinero no se nos haga Dios. Por eso Dios manda ofrendar y diezmar, porque para muchos el día de hoy me he encontrado con tantos hermanos que dicen: yo dinero no doy a la iglesia, al pastor no. Eso vivió también Pablo. Lee 1 Corintios 9 en tu casa, a ver qué te dice la palabra. No, porque ellos se enriquecen. Yo mejor lo doy a los pobres o los huérfanos. Hipócrita, dice el Señor. Muchos nada más no dan ni a los pobres ni dan a los huérfanos. Y no estoy juzgando a todos. Estoy diciendo que dentro de ese pueblo hay muchos hipócritas que no dan ni en la iglesia, no dan ni a los pobres y no dan ni a los huérfanos. Ese el Señor le llama hipócrita. Esto es lo que dice el Señor, hermano. Yo no le estoy diciendo por los que ofrendan o diezman o los que hacen misericordia, sino por los hipócritas que siempre dicen: yo no siembro en la iglesia, pero yo ayudo a los pobres y a los huérfanos, yo ayudo a mi mamá y a mi papá. Eso no es. Eso es lo que mismo que pasó en el libro de Mateo capítulo 15. Dice: sí, yo no obedezco a papá o a mamá, pero con lo que ayudo basta. El Señor dice: tú dejaste el mandamiento por tus tradiciones. Esto es lo que está pasando de hoy en día. Muchos están haciendo otro evangelio, muchos están haciendo otras cosas, pero no han recurrido al mandamiento del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice el versículo 9: despiértate, despiértate. 2 veces dice el Señor: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo. Santo, santo mandamiento de Dios. Despierta a la iglesia como mandamiento antiguo, no como mandamiento moderno. Pero como muchos no conocen la Torá, no conocen las leyes de Dios, se modernizan. Despiértate como mandamiento antiguo, dice el Señor Dios Todopoderoso. En los siglos pasados, santo, qué revelación, Dios, qué palabra el Señor te está dando el día de hoy. Te está corrigiendo la falsa doctrina. Despiértate, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, el Dios de gloria. Bendito seas mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Para que pasaran, ¿qué dice? Los redimidos. Fíjate lo que dice del Señor: ciertamente volverán los redimidos de Jehová.
ciertamente volverán los redimidos de Jehová, los que fueron comprados con la sangre de Jesús. Dice la palabra de Dios, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá, dice, sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Escuchaste, mi hermano? El dolor y el gemido es por volver a los mandamientos antiguos. Escúchame bien, no a lo religioso, no a lo ceremonial, sino a la santidad. Santidad. Salmo 119, te lo dejo de tarea, mi hermano. Léelo con pasión, léelo con amor, con celo santo, como dice el Dios Todopoderoso. Hermano, dejemos de estar motivando solamente a la iglesia, motivando que le llega a la cabeza y no al espíritu, mi hermano. Por eso puedes ver tibieza el día de hoy. Por eso puedes ver que muchos se bautizan hipócritamente, porque solamente los llevan a bautizar, pero sin decirles que verdaderamente se arrepientan, sin nombrarles la Torah, decirle, mira, mi hermano, no solamente son estos mandamientos, todos estos mandamientos el día de hoy. Por eso muchos se bautizan y al poco tiempo caen al pecado, porque no fueron redimidos completamente, porque no se les instruyó verdaderamente, sino se les instruyó por encima, como dice el libro de Ezequiel capítulo 13. Vamos a Ezequiel capítulo 13, fíjate, esto lo he dicho bastantes veces para que muchos se los aprendan. Ezequiel capítulo 13. Aprendemos, hermano, el Antiguo Testamento, porque muchos no lo saben. Aprender solamente las promesas, no entienden el Antiguo Testamento, que es la Torah. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, el versículo 15. Bueno, no, vamos a verlo un poquito desde el versículo, vamos 10, versículo 10, desde el versículo 10 vamos a leer el versículo 10, hermano, y ahorita continuamos en el poderoso nombre de Jesús. Esto es apenas la introducción, todavía no estoy hablando todo lo demás. Estoy hablando que la novia tiene que volver a los mandamientos de Dios. El versículo 10 dice de esta palabra, gracias a todos los hermanos que están deleitando. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz. Sí, por cuando engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Eso es lo que está pasando ahorita, no habiendo paz. Y ellos diciendo paz. Dice, uno edificará la pared, he aquí que los otros le recubrirán con lodo suelto. ¿Escuchaste? Con falsa doctrina. Le recubrirán con palabra suelta, con falsa doctrina. La verdadera doctrina tiene puro arrepentimiento, santidad y fe y misericordia. Esa es la verdadera doctrina. Mansedumbre. Esa es la verdadera doctrina del Dios Todopoderoso. Dice la palabra, si no hay muchos recubridores, hermano, Dios te va a bendecir. Hermano, no, mi hermano, primero arrepiéntete. Dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 63. Buscad el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia, y por añadidura viene todo lo demás. Y luego dile a los recubridores con lodo suelto, donde dice, hermano, no importa, no, hermano, si usted trae el pelo rosa, no importa. Si usted trae todos los pantalones, si usted trae minifalda, hermana, no importa. Dios lo va a bendecir. Hermano, si ustedes viven en unión libre, no importa. Dios los va a bendecir. Hermano, si su hijo vive en fornicación con su novia, no importa. Dios lo va a bendecir. Esos son los recubridores. Los pastores, ¿por qué? Porque solamente están viendo otra cosa. Hermanita, usted siga así, mira, deja a sus hijos que hagan lo que quieran. Deja a sus hijos que hagan lo que quieran. Eso es lo que muchos hacen. Eso es lo que muchos predican. No, mi hermano, recubridores con lodo suelto. El Señor dice, hermano, el Señor me está hablando, hermano, que el Señor lo va a levantar. No, arrepiéntete. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre que estaba, al que estaba paralítico, tus pecados te han sido perdonados, levántate y anda. Primero arrepiéntete y luego te levantas y andas, mi hermano. Ese es el verdadero evangelio de Yeshua, de Jesús. Ese es el verdadero evangelio de los profetas mayores y menores. Arrepentimiento y santidad. Por eso hay mucho lodo suelto en las iglesias. El día de hoy ya no se habla como se hablaba, solamente se habla a lo que ellos quieren. Ay, muchos se glorian en decir, Dios, el Señor me dejó predicar en la iglesia. Ay, que predicaré algo que mis hermanos, no, mi hermano, predícale santidad, predícales obediencia, y eso nunca pasa. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Ese es el verdadero evangelio del Dios Todopoderoso. Ese evangelio, mi hermano, debe que estar en las iglesias, en las calles, debe que estar hasta en los panteones, aquellos que van a llorar a los muertos, para decirle que a los muertos no se les llora, de acuerdo a la palabra del Dios Todopoderoso. Escúchame bien, por eso aquel hombre le dijo a Jesús, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús dijo que los muertos entierren a los muertos. Eso es lo que él dice, el Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, cuando alguien está llorando es porque vive también siempre en la carne, mi hermano. No ha podido morir a lo terrenal. Déjame decirte que cuando un hermano puede fallecer, puede doler. Sí puede doler. Escúchame bien, Jesús lloró por Lázaro.
porque lo amaba mucho, pero escúchame bien, no porque estaba muerto. Jesús lloraba por la incredulidad que estaba alrededor de Lázaro. Jesús lloraba por la hipocresía que estaba alrededor de Lázaro. Eso es por lo que Jesús lloraba. Lee bien la Biblia, mi hermano. No lloraba porque Lázaro había muerto. No, mi hermano, Lázaro iba a estar delante del Padre. Lloraba, escúchame bien, mi hermano. Lloraba, ¿por qué? Porque el pueblo era incrédulo. Por eso llora el Señor. El Señor tiene sentimientos, tiene alma, de acuerdo al libro de Jeremías, mi hermano. Aún siendo espíritu, tiene alma. Por eso nos dio espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice el Dios Todopoderoso. Veamos qué más dice el Dios vivo, el Dios grande. ¿Cuántos pueden poner ahí un amén y compartir esto para que muchos se conviertan en el nombre de Jesús y dejen el evangelio de los suavecitos y el de Barney? Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Por tanto ha dicho Jehová, el Señor: haré que rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial. Vendrá con mi furor y piedras de granizo, con enojo para consumir. Dice: así que desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y echaré a tierra y será descubierto su cimiento. Aquellos que dicen: Dios es mi Señor, Dios está conmigo, y cuando viene la prueba, mi hermano, que rompe aquel viento tempestuoso, entonces ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está Dios al que alababas? Muchos dejan de alabar, les cambia el sentimiento, les cambia la mirada, les cambian los aplausos. Muchos empiezan a hasta envejecer, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchos envejecen por los pecados de otros, porque dicen: yo ya hice morir mi casa, hice morir a mis hijos, hice morir mi familia. Y no se nota, mi hermano, cuando Dios reprende. Ahí se ve donde hay más sentimiento a los hijos que verdaderamente al Señor. Muchos abandonan hasta la iglesia por seguir a los hijos. Muchos abandonan la iglesia por seguir los maridos, por seguir precisamente las mujeres, pero no para seguir al Dios Todopoderoso. Por eso te voy a decir algo, mi hermano. Lo dije la semana pasada. La novia tiene características de obedecer al Dios Todopoderoso, que te lo voy a leer. Cuando Rebeca, sus hermanos le dijeron: te vas a ir con ese hombre, y Rebeca dijo: sí, me voy a ir, inmediatamente me voy. Y muchos el día de hoy, escúchame bien, se toman un tiempo hasta para seguir a Cristo. Se toman un tiempo hasta para seguir la iglesia. Se toman un tiempo hasta para ir a la iglesia, si van o no van. Porque muchos dicen: yo no soy hipócrita. Pues sí eres hipócrita delante del Señor, mi hermano. Porque alguien que está convertido, que ha nacido de nuevo, no piensa en nada. Muchos el día de hoy, hermano, apenas llega una visita y se pierden hasta una semana sin ir a la iglesia. Hermano, todo mundo le tiene miedo al COVID, pero no le tiene miedo a comer, no le tiene miedo a andar en la calle. Déjame decirte, hermano, cuídate. El COVID no se encuentra solamente ya en las personas. El COVID ya está en el aire, mi hermano. Ya está en el aire. Hay personas que nunca salieron de su casa y se enfermaron. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos fe el día de hoy. Fe es lo que se necesita el día de hoy. Escúchame bien, yo estoy de acuerdo que te cuides y cuídate mucho, pero no pierdas la fe, mi hermano. No pierdas la fe en el nombre del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Muchos los que están recubiertos con la palabra de los suavecitos. Fíjate lo que dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor: haré que se rompa viento tempestuoso con mi ira. Viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial. Vendrá con mi furor y piedras de granizo, con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y le eché a tierra. Aquellos que le dicen a sus hijos: hijo, sí, Dios está contigo. Dile: mira, mi hijo, si no te arrepientes, Dios no está contigo. Si no te arrepientes, el Señor te va a reprender. Porque hay muchos padres que alimentan a los hijos: el Señor te guarde. Ay, sí, hijo, hasta la hacen como los católicos, mi hermano. No, mi hermano, dile a ese hijo que anda torcido tuyo, dile: mira, mi hermano, mira, hijo, si no te arrepientes, escúchame bien, hay un Dios poderoso que te puede reprender, te puede traer a sus pies, pero no de la manera que a ti te va a gustar, sino de la manera que te va a avergonzar, que hasta te estén cambiando el pañalito acostado en la cama, pero te vas a arrepentir. Entonces, hermano, cuida y reprende en el nombre de Jesús de Nazaret. El día de hoy se está apartando verdaderamente el mandamiento de Dios, y los cristianos han creado nuevos mandamientos, e incluso, mi hermano, adentro de su casa. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén y se están gozando, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret? Y luego dice: y la echaré a tierra y será cubierto, con cimiento caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabráis que yo soy Jehová. ¿Qué dije la semana? ¿Qué dije el día lunes? Que cuando muchos profetizaron empezando el año,
Y muchos están enseñando que ese es el mejor año. Déjame decirte que el Señor avergonzó a los falsos profetas, falsos maestros, que empezando el año juliano estaban predicando otra cosa. Estaban predicando paz, y el Señor con esa escritura dice: tú predicas paz no habiendo paz. Entonces, aún y al terminar este año juliano, que el año verdaderamente tuyo se termina en septiembre y octubre, que es el año de Israel, el año cronológico viene de Israel. Entonces, mi hermano, empieza a decirle a los hermanos que están cerca de ti: este año es un año de prueba, es un año de humildad, es un año de limpieza. Y si no te arrepientes, si el pueblo se tarda en arrepentir, pues el Señor sigue derramando de su ira. El Señor sigue poniendo fuego sobre la tierra para consumir a los que no son de Él. Entonces, hermano, si quieres que el Señor pare su ira, si quieres que el Señor pare de su furor, porque no depende de cuántas vacunas, escúchame bien, no depende de cuántas vacunas se encuentran sobre la tierra para el coronavirus. Si el Señor puede reproducir, si puede mandar más espíritus sobre la tierra de juicio para que se enfermen. Si se va una enfermedad, puede venir otra y otra, hasta que el pueblo se arrepienta. Pregunta en la palabra de Dios en el libro de Éxodo: soltó 10 plagas porque dijo: no aprenden con una, bueno, entonces voy a soltar otra. Y así se fue el Señor soltando plagas. Entonces, hermano, la mejor respuesta de Dios se encuentra en el arrepentimiento. Sigue predicando que este año no es un año de bendición. No es un año de bendición, es un año santo, es un año de reconciliación. La bendición viene después de este tiempo. Escúchame bien: todos los que pasaron este tiempo humillados delante de Dios están cosechando para el tiempo que viene. ¿Escuchaste eso? Fíjate lo que te estoy diciendo en el nombre de Jesús, que ha venido directamente del Espíritu Santo, directamente del cielo, porque el Señor me lo está hablando en el Espíritu. Todos los que cosechen este año, los que se arrepientan, los que tengan misericordia, los que tengan santidad, están sembrando para que cuando venga la cosecha, o sea, ahorita es la siembra de humildad, es la siembra de humillación, y lo que viene después, escúchame bien, van a sembrar, pero lo que viene después para muchos es muerte, porque no se arrepintieron. Escucha bien lo que te digo. Escucha bien lo que te digo. Es muerte para los que no se arrepintieron. Eso es lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13. Eso es lo que dice el Dios Todopoderoso. De su propia concupiscencia fueron atraídos y seducidos, dice el Señor Dios vivo. Y una vez dando a luz el pecado, vino la muerte. Primero la separación, muerte espiritual, y después viene la muerte física. Esto es lo que va a venir para muchos. Mucho pueblo va a morir. Todavía lo que falta del año va a morir mucho pueblo. El Señor lo dice y lo dijo muy claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde soltó los sellos: muerte. Eso va a venir para muchos, hermanos. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, la única manera de mantenerse de pie en este tiempo es la santidad, la obediencia. Yo invito que muchos pastores, muchos líderes, porque muchos me ven, mantengan a la iglesia vestida de novia. Mantengan a la iglesia vestida de novia, para que cuando venga el Señor le presentes una novia y te puedas gloriar en esa novia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos, hermano, porque esto apenas va empezando. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso: así que desbarataré la pared de que vosotros recubriste con lodo suelto, y le echarse a tierra, y será descubierto el cimiento, caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabrás que yo soy Jehová. Por eso estamos viendo que en este tiempo muchos decían que estaban Dios con ellos, le estaban diciendo esto, diciendo lo otro, y está consumiendo a los pecadores, está consumiendo a aquellos que piensan que la medicina es más fuerte que la fe, está consumiendo a aquellos que piensan que la desobediencia, aún en desobediencia, Dios los va a levantar. Es más fuerte que todo Jesús de Nazaret. Él es el escudo, Él es la fortaleza. Y luego dice: cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron en la pared, a los que se engañan, y a los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Los profetas de Israel, y tú fuiste y eres Israel, no habiendo paz. Entonces, hermano, yo voy a agradecer el tiempo que tú tomaste en esta noche, y el día de mañana, si Dios me lo permite, voy a traer palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a seguir hablando sobre la novia, pero sobre la falsa profecía, y mañana voy a hablar sobre unitarios también y trinitarios, para que se quite la venda a la iglesia de los ojos sobre mi hermana, en qué nombre se debe que bautizar. Y mañana voy a poner un ejemplo
para que sea tangible ante tus ojos y que lo puedas decir: ahora entiendo, ahora la palabra de Dios ya no me confunde, ahora ya no me confunde el pastor o la pastora o los hermanos, ahora entiendo. Mañana te voy a poner un ejemplo para que lo tengas bien y ya se pueda definir y hacer caer todo lo demás, porque muchos el día de hoy, después de 20 años, cuando ellos piden en el nombre del Padre, o cuando ellos piden en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dicen que están pidiendo a la Trinidad diabólica. Tengamos mucho cuidado con blasfemar contra las palabras de Dios, contra las palabras de Dios. Padre, dice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No haciendo tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Trinidad, escúchame bien, iglesia, es una palabra para nosotros nada más referirnos, pero no es una palabra para referirnos a tres dioses, sino a la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia del Dios Todopoderoso. Entonces no confundamos, hermano, y voy a dejar que muchos se dejen de pelear, y mañana te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Si Dios no lo permite, mañana a esta misma hora, como a las 10 de la noche, vamos a estar dando una palabra del Dios Todopoderoso. Si Dios me lo permite, voy a empezar desde antes para poder dar, si Dios quiere, 2 horas. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Comparte esto en el nombre de Jesús. Saludos a todos los hermanos. Nosotros somos Casa de Jesús Morelia, que estamos ministrando a muchas partes del mundo y partes de la república. Comparte esto, mi hermano, porque el Señor, déjame decirte de dónde vino esto. Esto no vino de mí, esto vino de la revelación del Espíritu Santo. Esto no vino de una emoción profética, porque muchos profetizan de emociones. Esto vino de una revelación. Esto que estoy dando ha venido de una revelación. He escudriñado la palabra. Esto ha venido del Espíritu Santo para yo ser levantado, para predicar solamente sobre la novia durante mucho tiempo, hasta que el pueblo sea corregido. Porque escúchame bien, mi hermano, el pueblo está torcido. Entonces, el pueblo está torcido por falsos pastores y falsos maestros. Y vamos a avergonzar y vamos a sacar a muchos a la luz. Entonces, hermano, para que sea un mismo pueblo, una misma unidad, escúchame bien, una misma unidad de fe, del mismo mandamiento, pero no ecumenismo. No ecumenismo, sino una fe en la palabra de Dios, y vamos a revelar la palabra del Dios Todopoderoso. Yo agradezco, hermanos, déjame decirte que te seguimos invitando para hermanos que estén en Morelia. Tenemos Casa de Jesús, tiene una clínica de rehabilitación, tiene una clínica de mujeres y de hombres, y tiene próximamente en este mes está lo que se le llama la casa de huérfanos, y si Dios permite, en unos mesecitos más o 2 o 3 meses va a estar el asilo de ancianos. Nosotros estamos haciendo esto con toda ofrenda o todo diezmo que llega a Casa de Jesús. Se están levantando y con la ayuda de los mismos hermanos que se congregan, y gracias a los hermanos líderes que están en estas casas, que también han pedido ayuda y los han ayudado. Estas casas se mantienen con la ofrenda y el diezmo del pueblo. Hay hermanos que me han pedido, ahí están las instrucciones, con mi hermana Araceli Lezama, que está poniendo, si alguien desea ofrendar. Escúchame bien, hermano, muchos que me están viendo son integrantes de Casa de Jesús. Ellos pueden decir que esto existe y que es real y que se está haciendo de esa manera. Nosotros no estamos pidiendo nada a fuerza, todo es de fe y todo es de amor. Si alguien en cualquier parte del extranjero quiere ofrendar a Casa de Jesús, lo puede hacer. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, de mis hermanos. Yo agradezco, no estoy pidiendo dinero, estoy diciendo porque muchos me han preguntado: pastor, yo lo quiero hacer, y lo estoy diciendo de esa manera. Yo quiero agradecer tu tiempo, honro tu fe, honro el espacio que has dedicado a esto, honro que hayas compartido y comparte mucho esto en el poderoso nombre de Jesús. No te despegues del Antiguo Testamento, te vas a gozar, te vas a deleitar. Tiene un Antiguo Testamento que es la Torah, tiene una enseñanza tan poderosa, tan santa, sobre profetas, sobre los caminos del Dios Todopoderoso, hermano. Pero, hermano, te vas a deleitar, mi hermano. Te vas a gozar. Yo te invito a que sigas leyendo el Antiguo Testamento, que se llama Torah. Así es que yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el tiempo que me hayan recibido en su casa. Comparte esto, me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu casa. Déjame decirte, iglesia, que mañana, después de la prédica, de la enseñanza, voy a hacer oración de liberación y de sanación. Mañana voy a hacer oración y liberación. Prepara el día de hoy tu vestidura para la liberación y la sanación el día de mañana, con arrepentimiento, que Dios te va a escuchar, y Dios mañana va a poner su mano poderosa y profética sobre tu vida, porque para Dios la distancia no es ningún problema. Así es que, hermano, el día de hoy, arrepiéntete, hermano, busca la santidad, y mañana vamos a orar sobre eso, porque escúchame bien, la sanidad no depende de mí, sino depende del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús mando un grande saludo y un gran beso a mi hija
Victoria, que me está viendo en la casa de su abuela, porque allí me puso buenas noches, papi. Gracias, hermano. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Que pasen muy buenas noches. Comparte esto. Dios Todopoderoso bendiga grande y abundantemente. Gracias, mi hermano Daniel, mi hermana Blanca, mi hermana Andrea, mi hermano Héctor. Déjame saludar. Así soy yo, mi hermano. Aunque se enojen muchos. Ay, no salude tanto. Sí, así soy yo. Mi hermana Avi, Dios te bendiga. Mi hermano Antonio, a mi suegra, a mi Cristina, mi hermana Griselda, a mi amada madre que me está viendo también, a mi amada esposa también. Mi hermana Teresa Mejía, Dios les bendiga. Mi hermana Adelina, mi hermana Blanca hasta Texas, prima, Dios te bendiga. A todos los hermanos, mi hermana Ruth, gracias. Mi hermano Héctor Ábalos, gracias. Mi hermano Ángel, a todos los que me están viendo. No quiero ser grosero, hermano. Si alguien se me olvida ahí, ponme un saludo para mandarte saludos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi hermana Erika. Gracias, mi hermano Daniel Silva, ese gran trombón que seguimos esperando en casa de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Mi hermana Margarita Pineda, gracias. Dios los bendiga a todos los hermanos, hermanas Susi. Dios te bendiga, muy buenas noches. Gracias a todos, hermano. Me despido. Que pasen muy buenas noches. Que descansen, hermanos. Y que el Dios Todopoderoso acampe alrededor de su hogar. Que mande ángeles. Que mande huestes celestiales del Dios vivo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre el fruto el fruto de tu trabajo. Gracias, mi hermana Cristina. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Muy buenas noches. Bendiciones, hermanos.